Comenzamos. Listo. Okay. Todos tienen más o menos memoria de la clase pasada. Y vuelvo y repito, me disculpan, pero no prendo el internet porque está lloviendo otra vez. Me toca lluvia todos los días. Y con lluvia, mi internet es como frágil. ¿Okay? Bueno. Entonces, como habíamos visto la clase pasada, desde la perspectiva fisiológica del arte, que es la última manera que tiene Nietzsche de acercarse a la idea de arte, la función del arte consistía en estimular las potencias artísticas que permitían dar paso a nuevas creaciones y nuevos modos de configurar lo real. Es decir, de alguna manera toda nuestra capacidad de... Habíamos dicho que el hombre, que el devenir, digamos, era un constante cambio, era una cosa que llegaba a ser y otra que dejaba de ser, y que el hombre de alguna manera instalaba unas regularidades en ese devenir. Y las instalaba para poder vivir, porque no puede vivir sino en un espacio de ciertas regularidades y ciertas certezas. Y a esas regularidades, de alguna manera, están ligadas a la idea de arte. Sin embargo, el arte sería la instalación de configuraciones de lo real y de constituciones de lo real, es decir, de estas regularidades en un sentido que además de constituir lo real y de permitirle la sobrevivencia al hombre, le permiten al hombre también no solo la sobrevivencia, sino además le permiten al hombre ser cada vez más vital, le vigorizan las fuerzas vitales. Es decir, el arte, dentro de todos esos procesos de configuración de lo real, que es el modo que tiene el hombre de establecer su medio ambiente en la alteridad, porque no puede vivir de alguna manera en ese espacio puramente en ese espacio puramente Creo que no se está escuchando, ¿verdad? no se escucha. En ese espacio puramente, voy a volver a repetir entonces. Eso. Pero no le permite vivir en ese espacio puramente que deviene todo el tiempo. Dentro de eso, el arte sería aquellas configuraciones que además estimulan la vitalidad, estimulan las ganas de vivir, estimulan la intensidad de la vida. Porque para Nietzsche, la voluntad de poder, que es la fuerza vital que produce todo lo real, la voluntad de poder es una voluntad de vivir cada vez más. Pero vivir cada vez más en Nietzsche no significa vivir más tiempo, significa vivir con mayor intensidad, con mayor fuerza, con mayor arrojo. En ese sentido, entonces, el arte sería aquellas configuraciones de lo real y de aquellas creaciones del devenir que no solo le dan estabilidad, sino que le dan una estabilidad tan particular que no es realmente una estabilidad que permiten que la fuerza vital se intensifique. Eso sería entonces lo que llamaríamos la fisiología del arte. ¿Por qué se llama fisiología del arte? Se llama fisiología del arte porque el arte, en ese sentido, va a estar ligado al cuerpo.
cuerpo humano. Es decir, no va a estar ligado al intelecto, sino al cuerpo. Básicamente, ya lo vamos a ver después, a ciertos modos de comunicación del cuerpo y a cierto lenguaje que es propio del cuerpo. Y en ese sentido se llama fisiología, porque hay una especie de arte que tiene que ver con, que estimula el vigor animal del hombre. Es justamente lo contrario a lo que hubiera dicho Kant o a lo que hubiera dicho, qué sé yo, a lo que dirá Heidegger y a lo que veremos posteriormente. Lo que de alguna manera intensifica el arte es nuestra animalidad, es nuestra... Bueno, ustedes vieron el trimestre pasado, yo estuve oyendo algunas clases, vieron el trimestre pasado en un poco de Nietzsche y vieron lo apolíneo y lo dionisíaco. Bueno, de alguna manera el arte sería lo que estimula lo dionisíaco, y cuando lo apolíneo se acerca a lo dionisíaco, ¿no? En ese sentido, entonces, el arte tiene que ver con el vigor animal, con una especie de, es una elevación del sentimiento de la vida y un estimulante del sentimiento de la vida. En ese sentido, Nietzsche se centra en el cuerpo, en el cuerpo humano, no en términos de biología ni en términos de organismo vivo, sino se centra en el cuerpo humano en el sentido de vitalidad, de vida. Entonces, y en esa medida el arte sería aquellas configuraciones, aquellos pensamientos, aquellas comunicaciones que ponen nuestro cuerpo y nuestra vitalidad en escena. Y no solamente nuestra espiritualidad. Eso está comprendido, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes quieran comentar o quieran decir, me interrumpen, por favor. Entonces, al hombre entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que piensa Nietzsche? Nietzsche no piensa que el hombre sea un espíritu encerrado en un cuerpo o un espíritu preso en un cuerpo. Él más bien piensa que el hombre es un cuerpo pensante. Es decir, que es un animal que tiene lenguaje y piensa, pero es básicamente un animal. Así como qué sé yo, los castores hacen diques y las abejas hacen panales, el hombre piensa y tiene lenguaje. Y esos dos elementos lo hacen más complejo que los otros animales. Pero no lo diferencian en términos evolutivos radicales. No es que él sea un organismo distinto porque tenga esta especie de espiritualidad, vamos a llamarla así, que es el lenguaje y el pensamiento, y que esto más bien esté encarcelado en su cuerpo, sino que su propio cuerpo, la propia voluntad de poder, la que en el caso humano se ha constituido como pensamiento y como lenguaje. Por eso es que el arte es el modo más, más importante que tiene de configurar lo real. En ese sentido, Nietzsche nos dice que aunque hay diferencias de grado entre los animales, no por ello podemos decir que el hombre sea más perfecto
o sea superior por su racionalidad. Simplemente el hombre es más complejo e interesante. ¿Y qué quiere decir complejo e interesante? Porque eso es lo que tiene el arte. Y por eso esta distinción entre los animales, digamos, los animales y el hombre, es una distinción estética. Entonces, qué es lo que llamamos complejo e interesante? Bueno, yo llamamos complejo e interesante que el hombre produce más perspectivas, es decir, más posibilidades de interpretación, de análisis, de comprensión sobre los hechos que los demás animales. Mientras para los demás animales los hechos son una sola cosa, para el hombre pueden ser muchísimas cosas. Y es esta pluralidad de perspectivas lo que llamamos complejo y lo que llamamos interesante. Y es justamente esta pluralidad de perspectivas la que nos entrega el arte. Es decir, el arte es el que nos permite poseer una pluralidad de perspectivas sobre la realidad sin que ninguna de estas perspectivas venga a ser una cosa absolutamente definitiva. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Sí? Profe. Sí, Ajá, sí. dime. Ah, que sí, ok. Entonces, Nietzsche no asocia entonces el animal con la irracionalidad o con la brutalidad, sino con la vida. Entonces el animal se define como el ser viviente. Y como ser viviente, el hombre es un animal. Solo que el hombre es un animal que piensa y es un animal que posee el lenguaje. Hay dos características del pensar y el poseer lenguaje, que son las que constituyen propiamente lo humano. Por una parte, hay una que llamamos a llamar espontaneidad, que es la producción desde su propia mirada, desde su propia capacidad de comprensión de las interpretaciones por parte del hombre. Es decir, el hombre no está necesariamente forzado ni por una cultura, ni por una historia, ni por una tradición para interpretar la realidad. El hombre siempre puede interpretarla de manera distinta y de manera novedosa y siempre puede interpretarla de una manera diferente. Eso justamente, el hecho de que su interpretación venga de su propia mirada sobre la realidad y no necesariamente de aspectos culturales o aspectos de tradición, es lo que vamos a llamar espontaneidad. Entonces, justamente, el hombre es complejo y es interesante porque tiene múltiples perspectivas y porque estas perspectivas son espontáneas, es decir, nacen de la propia comprensión del hombre, del modo como tiene de valorar el mundo y del modo como tiene de estar en el mundo. ¿Ve? La espontaneidad, entonces, dice Nietzsche, consiste en actuar libremente, sin base en ninguna distinción ni obligación. Eso, es decir, actuar por el puro deseo vital de intensificar la vida. ¿Ok? Eso lo dicen en uno de los fragmentos póstumos. En este sentido, Nietzsche afirma que el cuerpo piensa. Sin embargo, al plantear esto,
inaugura una nueva concepción de pensar, que no se fundamenta en las categorías tradicionales de claridad y distinción, autoconciencia y percepción, como lo que llamaría Kant a quienes ustedes vieron pensar, sino que es una categoría de pensar que está fundada en la vida. Es decir, pensar es un modo de intensificar la vida a través de crear estabilidades y interpretaciones en la realidad. ¿Eso está claro? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Ajá, dígame. Diga. Sí, está claro, ¿no? Y me parece muy bello, de verdad, eso que dice, que acaba de decir usted. Me gusta. De la espontaneidad. Sí. Sí. Bueno, y otra característica de estas múltiples perspectivas, que es lo que hace interesante y complejo al hombre, y es lo que le otorga el arte al hombre, la capacidad de tener múltiples perspectivas sobre la realidad, tiene que, la otra característica que tienen es que estas múltiples perspectivas no son nunca definitivas, son meras potencias de comprensión. Y en ese sentido, la idea de Nietzsche de arte está es muy contemporánea, porque para Nietzsche termina siendo el arte una potencia. Es decir, el arte es lo que potencia mi capacidad vital. El arte es lo que potencia mi comprensión del mundo. Es decir, el arte tiene un sentido cognoscitivo, pero no porque haya un conocimiento, sino porque hay una potencia de comprensión de la realidad. Estamos, porque hay una potencia que configura la realidad de distintos modos, sin que ninguno de estos modos, y eso es fundamental, sin que ninguno de estos modos sea definitivo, sea fijo, sea permanente, sino que todos estos modos son potencias, posibilidades, aperturas, espacios para producir y pensar. ¿Ok? Ok. Ok, entonces. Profe, y que le sucede no solamente al que lo hace, sino también al que vamos a llamar espectador, porque por ejemplo yo no soy artista desde el punto de vista del hacer, pero lo que yo siento frente a una obra de arte es algo que lo veo traducido en las palabras que usted acaba de decir. No, y tú fíjate que en el mundo contemporáneo pasa una cosa muy particular. Las obras de arte son usadas mucho, por ejemplo, por la filosofía, como síntomas culturales. Porque pareciera que las obras de arte concentran nuestros modos de comprender la realidad. Y eso es de alguna manera lo que llamamos potencia. Uh-huh. Esa capacidad que tendría el arte para mostrarnos una realidad sin tener que explicarlo. Nos la muestra por otras vías, por otros ejercicios, ¿no? Lo cual es muy interesante. Claro, y uno se encuentra con ellas de alguna manera y hace una conexión entre lo que hace el artista y uno de repente se siente como reflejado allí o te sirve, y a lo sí, mejor el ¿verdad? artista no te importa para nada, sino que tú usas esa obra, porque eso sería un poco la idea de Nietzsche,
tú la usas para aumentar tus perspectivas sobre lo real. Es decir, a lo mejor en vez de, cuando terminas de ver una película, a lo mejor, o cuando terminas de leer un poema, o cuando terminas de ver una obra plástica, o cuando, qué sé yo, o cuando lees una novela, después has aprendido algo sobre el mundo, pero no porque te lo hayan explicado y porque tú te lo hayas aprendido así como quien tiene un examen, sino porque simplemente te lo mostraron de una perspectiva distinta. Y eso es interesantísimo, porque eso es lo que se llama potencialidad del arte. Es decir, cómo el arte potencia nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Sí. Y Nietzsche va a decir que el vigor animal, es decir, esas fuerzas vitales que el arte intensifica, se intensifican gracias a la espontaneidad por una parte y a la potencialidad por otra, ¿no? Por eso, básicamente, claro, más desde el punto de vista de pero como dices tú, tanto desde el punto de vista del creador como del producto, como del espectador. El problema es que Nietzsche asume la posición del creador y hace toda su estética no desde el que mira, como la hizo Kant, sino desde el que hace, ¿no? Entonces, Sí. Eso usted lo explicó, o sea, en la primera clase de la fisiología del arte, cómo él se enfocaba más en el creador. más Sí. en el creador ¿Cómo que no? en el... Okay. Sí. Entonces, el arte, esa sería una parte, ¿no? La potencialidad y la espontaneidad son para Nietzsche una promesa de felicidad. Para explicar la idea de promesa de felicidad, Nietzsche utiliza los planteamientos de Stendhal. Stendhal es un novelista francés. Cuando describe, cuando describe lo que es la belleza y la experiencia del amor. Y Stendhal afirma que el amante descubre la belleza en el hecho de que cada vez que mira a su amado, los rasgos y detalles nuevos del amado le reportan placer y aparecen. Es decir, que el amor tiene que ver con esa especie de continua con esa especie de hecho de que el amado aparece siempre de alguna manera renovado en sus detalles y sus rasgos. Y aparece con detalles y con rasgos que no tenía antes, ¿verdad? A eso de hecho, Stendhal lo va a llamar cristalización. Dice, lo bello es una promesa de felicidad, porque en él cristalizan todas esos cúmulos de detalles que producen el amor y que son siempre renovados, todo el tiempo distintos. ¿Esto está claro? Sí. Profe, Ajá. usted dijo que Stendhal lo Ajá. llama, no escuché la Cristalización. palabra, usted dijo que Stendhal llama Cristalización. cristalización. Okay, Cristalización. ¿Okay? Y eso es lo que él llama promesa de felicidad. Y Stendhal dice que el amor no es felicidad, es una promesa de felicidad. Estamos, porque se trata de despierta en el que ama, y es una promesa de felicidad para el que ama, no para el amado. Es una promesa porque despierta en el que ama
la certeza de que su amado va a ser siempre distinto, nuevo, inédito. Va a ser como si recién lo estuviera conociendo. ¿Okay? Por eso hay 3 características en la idea de promesa de felicidad. Primero tiene que ver con lo singular, en el sentido de que es entre el amor, entre el amante y el amado. Después tiene que ver con el cuerpo, porque son los detalles de la fisonomía del amado, esos que aparecen constantemente renovados. Y tercero, es una experiencia fugaz, de modo tal que lo bello es singular, o sea, siempre tiene que ver con un objeto que es uno, es corporal y además es fugaz. No se puede poseer, uno no se puede apropiar de eso. ¿Por qué? Estamos. Por eso, para Stendhal, contemplar la belleza es un acto activo, porque solo nuestra imaginación nos permite entender todos esos nuevos detalles que aparecen en cada encuentro con el amado. Y en ese sentido, además de ser un acto creativo y activo, es un acto de la imaginación. Es decir, el arte, y en eso sí compartiría Nietzsche con Kant, ¿no? El arte tiene que ver con esa facultad absolutamente desconocida y como que no tuviera lugar, que se llama imaginación, que no pertenece ni al intelecto ni a la razón, sino que está por ahí dando vueltas por todas partes. Entonces, en este sentido, entonces la fisiología animal nos diría que la experiencia estética, tanto del creador como del espectador, diría Isabel, la experiencia estética es una experiencia en la que a partir del encuentro con la realidad y con el mundo se puede estimular la fuerza vital. Se puede dar lugar a una comprensión siempre renovada del mundo y a una comprensión siempre creadora y distinta del mundo, ¿no? Y eso es lo que llamaríamos belleza, y eso es lo que llamaríamos promesa de felicidad. Esa comprensión siempre distinta y renovada del mundo. Ok. Eso sería una parte, ¿no? Ahora íbamos a ver la segunda, digamos, el segundo aspecto de esta fisiología del arte. Y el segundo aspecto de esta fisiología del arte es que el arte es pensado por Nietzsche como una superabundancia de fuerzas comunicativas. Es decir, es como una especie de lugar donde las fuerzas comunicativas entre los hombres, de los hombres con los hombres, las fuerzas de vínculo, las fuerzas de conexión entre los hombres son excesivamente abundantes, se dan en demasía.
uno podría decir. De alguna manera la idea de Nietzsche es que el arte está en el mundo, o el arte es un modo de convocar a otros y de estar y de ser con otros. ¿No? Okay. Bueno, ninguna, perdón, ninguna duda, ningún comentario, ninguna pregunta. Si tienen preguntas o algo así, me interrumpen, ya saben, ¿no? No, Sí, estas clases son muy románticas. ¿Cómo? Estas clases son muy románticas. ¡Ay, qué cómico! Diga. Ok. Bueno, Carlos, profe, yo la escucho hablar y me acuerdo es de lo que llaman el síndrome de Stendhal. No sé ajá, si lo escuchan. Sí, de eso de la gente que enloquece cuando va a Florencia, de la gente que tiene como ataques, delirios y demás, cuando claro, va, claro, cuando, claro, cuando va a los lugares donde la máxima belleza, el máximo arte está expuesto y demás. claro, porque Eh, esa es la felicidad posible. Por supuesto que lo describe y yo me siento totalmente identificada porque yo me disparo, ¿ok? Exacto, sí, sí. y ¿Alguien más? también lo que, bueno, yo lo había puesto en el chat, ¿no? Que comprendo entonces que el arte es tal vez esa otra manera como el ser humano le da sentido a todo, ¿no? Orden Exacto, al mundo. exactamente, exactamente. Es una manera como el hombre le da sentido a la realidad. Exactamente. Así es. Pero le da sentido, sí, y le dan sentido múltiple, ¿no? Bueno, para hablar entonces de fuerzas comunicativas, entonces estamos bien, ¿no? Entonces, para hablar de fuerzas comunicativas, hay que empezar hablando de lo que es el lenguaje para Nietzsche. En primer lugar, Nietzsche señala que hay un lenguaje espontáneo que se origina antes de la conciencia y del aprendizaje de las palabras. Es decir, que hay un lenguaje que es previo al lenguaje vocal, al lenguaje, como diríamos, al lenguaje articulado, a este lenguaje que hablamos, ¿no? Un lenguaje que es puro vínculo y comunicación. Y un lenguaje que no es la obra de alguien o de una colectividad, sino que es un lenguaje con el cual todo animal pensante existe. ¿Ok? Este lenguaje, entonces, sería el lenguaje que tiene que ver con el arte. En este sentido. Ajá, dígame. Diga. Ajá. Ajá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? Creo que se está entrecortando, María. O tienes el micrófono abierto o se está entrecortando. Ah, ok. Creo que tenía el micrófono abierto. Ya. Esta idea del lenguaje, entonces, como algo que es distinto a los sistemas de signos, le da al lenguaje una posibilidad comunicacional que no se funda necesariamente en el pensamiento ni en la representación. Se trata más bien de un lenguaje primordial, un lenguaje que tiene que ver con la vida y con la vida. Un lenguaje poético
creador. Acuérdense que poiesis quiere decir en griego crear, que consiste en... Ok, es un lenguaje distinto, ¿no? Ok. Ok. Frente al lenguaje de los significados, Nietzsche entonces va a mostrar que el arte es un lenguaje de gestos. Pero hay que ver qué es lo que es un gesto, ¿no? Mientras los, qué sé yo, mientras los castores y cada animal tiene su lenguaje. Nosotros tenemos los gestos como lenguaje originario. ¿Ok? ¿Y los gestos qué son? Los gestos son una alusión a la participación de otro en nuestra existencia. ¿Eso se entiende? Los Sí. gestos no son codificaciones. No es que cuando yo levanto la mano y la muevo de tal manera estoy diciendo adiós. O cuando la muevo de otra estoy diciendo sí. Eso no es un gesto. Un gesto es aquello que logra que el otro venga conmigo, comparezca conmigo, esté conmigo, exista conmigo. Y eso es lo que el arte logra, según Nietzsche. ¿Ok? Profe, Ajá. o sea, en ese sentido, el arte vendría siendo Diga. un lenguaje que está a un nivel anterior al lenguaje de los signos, de alguna manera, y es porque Ajá. porque siendo algo que no es codificado culturalmente, o sea, surge de la espontaneidad y por eso la comunicación se establece como más limpia, más pura. La comunicación se establece como comunicación de vida. A ver, yo creo que el mejor ejemplo quizá es la música, ¿no? Es cuando tú estás con otra gente en un concierto, puede ser un concierto de rock, un concierto de sinfónica, no importa, depende de los gustos de la gente. Hay un espacio de comunidad que se crea. Ujú. Ese espacio de Ujú. comunidad es un gesto. O sea, todos los que están ahí están juntos. Y todos los que están ahí, de alguna manera, son hermanos en ese instante. Y todos los que están ahí comparecen los unos con los otros. ¿Se entiende? Sí, es como, perdón, es como el gesto que no es un fin en sí mismo, sino que crea comunidades y es el soporte de comunidades, ¿no? Exactamente. Es el gesto como, él lo explicaría diciendo que es el gesto como alusión. Yo aludo al otro para que el otro esté conmigo. Es decir, es como una llamada. El gesto es como una llamada. Y creo que el ejemplo de la música es muy bueno, porque cuando el concierto le gusta mucho a la gente, esa sensación de comunidad se crea, se establece. Igual puede pasar en una bellísima exposición o en una gran obra de teatro. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, Sí, el arte porque sería un gesto. Sería un gesto. El arte, las representaciones artísticas, ¿no? Están colmadas de gestos. claro, pero fíjate que Nietzsche va a decir que el gesto no es representación. Si hay Ok. algo que no tiene, Ujú. si hay algo que no tiene la imagen estética para Nietzsche, o la imagen plástica, por ejemplo, es que sea representación. La imagen plástica es una interpretación del mundo. Es una interpretación creadora.
Y es una interpretación, uno podría decir, provisional. No es una representación del mundo. Hay que pensar un poco que la idea de representación tiene que ver con la idea de, con la idea ¿cómo decirlo? De definición. O sea, la representación de algo es de alguna manera la definición de lo que ese algo es. Pero la realidad no es un algo. La realidad es algo que está constantemente modificándose. Entonces, el verdadero gesto es algo que sea capaz de dar cuenta de ese mundo que se está constantemente modificando sin definirlo ni fijarlo. Estamos, por eso es un gesto. Por eso quizás yo nunca puedo decir con certeza, ¿verdad?, qué significa una obra, o qué es lo que una música me dice, o qué es lo que un poema, puedo decir lo que me está diciendo en un momento, pero eso no quiere decir que 3 días después diga otra cosa. ¿Se entiende? ¿Más? Sí, sí. Okay. Sí, pues yo lo pienso, o sea, en algún momento lo pensaba antes, o sea, antes de esta clase, quiero decir, como la danza, ¿no? Que no es tanto la representación de algo, sino como la comunicación de un movimiento con otro y un cuerpo con otro, quizás. Claro, y donde hay un sentimiento, por ejemplo, que se traslada del que está bailando al que está mirando, pero no tenemos certeza de lo que es, ¿no? No sabemos en realidad qué es lo que está diciendo. Nos parece, nos convoca a una interpretación, ¿sí? Lo que dice Nietzsche justamente es que en el arte hay una superabundancia de esto. Hay una superabundancia de esta comunicación. Estamos. Sí. Estamos. Ok, entonces los gestos no tienen una sola forma de interpretarse, pero abren un espacio de comunicación e incluso de reconocimiento entre las obras. Asimismo, el gesto se vincula directamente con el cuerpo, con lo sensible, ¿verdad? Con la capacidad, no es un problema de intelectualidad o de abstracción o de representación. Por el contrario, es un problema de convocatoria. El arte es un espacio que nos permite encontrarnos y nos permite de alguna manera ser comunidad durante un pequeño espacio de tiempo al menos, ¿no? Una pregunta, profe. Dígame. Diga. Ok, si Nietzsche está hablando desde el artista, para él el artista es consciente de esto, o es una observación, me imagino, una observación desde el espectador, porque No es el que está necesariamente es consciente. sintiendo esa convocatoria. No necesariamente es consciente. Ahora, debería serlo, que es otro problema. Es decir, esa es la cosa con Nietzsche. Nietzsche, digamos, propone una realidad de la cual los hombres deberían hacerse conscientes. ¿Estamos? Sería su trabajo. Okay. Ajá, okay. El trabajo del artista sería entender que trabaja con gestos de comunicabilidad y no con comunicaciones. Que su problema no es un problema de comunicación, de traspaso de mensajes, sino que es un problema de convocatoria, de creación de comunidad. ¿Estamos? Interesante. Sí. Sí. Gracias.
¿Y qué es lo que crea la comunidad? Lo que crea la comunidad es que cada uno de los que está percibiendo o produciendo esas obras, lo hace de manera distinta. Es decir, y eso es interesantísimo en Nietzsche. Las comunidades son comunidades por la diferencia, no por la semejanza. Nosotros no somos una comunidad porque pensamos igual. Somos una comunidad porque pensamos distinto. Y justamente somos comunidad cuando pensamos distinto. Si pensamos igual, ya no somos comunidad. Somos masa. Y en eso Nietzsche era muy claro. ¿Oye? La comunidad es un problema de vínculos. Es un problema de convocatoria. Es un problema de que cada quien ponga su interpretación y su modo de ver la realidad. No es un problema de semejanzas. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es fundamental para entender el arte. Por eso, cada persona va a ver en una obra una cosa distinta. ¿Y qué es lo que va a ver? Aquello que tiene que ver con él mismo, porque es espontáneo. ¿Verdad? Aquello que tiene que ver con su capacidad para interpretar el mundo. ¿Ok? En este sentido, y un poco para concluir, uno puede decir que Nietzsche encuentra en la experiencia estética, en la experiencia del arte, un real vínculo entre los hombres que es mucho más eficaz que los que pueden establecerse a través de la experiencia del conocimiento. El hombre de la comunicabilidad, del gesto, es un hombre para el hombre. En cambio, el hombre de la representación y el pensamiento es un hombre para sí mismo. Porque una comunidad siempre tiene que ver con la capacidad de que lo real sea múltiple y sea lleno de perspectivas distintas. Y a este lenguaje que es capaz de, a un lenguaje de signos, tengan cuidado, que es capaz de producir perspectivas distintas para cada quien que lo lee, Nietzsche lo va a llamar lenguaje poético. ¿Ve? Y es lo poético lo que de alguna manera está en el centro, poiesis, del hacer creador. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna idea, alguna cosa? ¿Algo no les quedó claro? Lo digo yo en mis palabras. Lo más chocante es la no diferenciación con los animales, a pesar del curso sublime que desarrolla a partir de todas estas cosas, ¿no? Bueno, ese sería el gran aporte de Nietzsche a la filosofía. El hecho de habernos convertido en un animal, donde ya no somos una especie de espíritu encarcelado en un cuerpo, sino que somos un animal que piensa y tiene lenguaje. Y eso es por eso Nietzsche es, digamos así, como una especie de ¿cómo decirlo? Una especie de revolución en el pensamiento, porque da una concepción antropológica completamente distinta a la que venía desde, no sé, desde China, yo qué sé, desde lo más antiguo que ustedes se puedan imaginar.
Es una concepción antropológica donde el hombre es un animal. Ujú. Pero llega a unos niveles, o sea, con lo del lenguaje poético y la producción de perspectivas distintas. Claro, es el animal porque está privando la experiencia por sobre el pensamiento. Claro, y Entonces porque es está lo privando la físico, vida. La sí, es vida. lo físico por encima de la razón. Es- Entonces, desde ese punto de vista, pues es lo que él, a lo que él le da más peso. ¿Mm? Claro, claro. Ok, sí, Pero porque además es porque el animal, es porque está, lo que está, lo principal es la vida. Es decir, ¿qué es ujú, un ser sí, viviente? Antes que la cualquier, supervivencia, ¿no? no supervivencia, vida. Esa es la gran diferencia. Acuérdate que lo dijimos en la primera clase. La supervivencia son fuerzas reactivas. La vida son Ok, sobrevivir no tiene sentido. Lo que tiene sentido es vivir con intensidad. ok. Es diferente. Son sutilezas que, O sea, Es que que se refiere más a la expansión de la vida, propiamente exactamente dicho. se refiere más a la potenciación de la vida Exacto. que ujú, a la sobrevivencia. Para Nietzsche la sí. sobrevivencia no tendría sentido. La sobrevivencia es un problema reactivo. La Claro, pero es sobrevivencia, más también animal. O sea, la sobrevivencia es muy animal. bueno, es muy animal para Darwin, pero Nietzsche va a discutir con Darwin. Él es un discutidor de primera línea. Y uno de sus grandes trabajos es discutir con Darwin y decir que Darwin se equivocó en eso. Ah, pero qué interesante. ¿Dónde se lee eso? Eso hay, como con Nietzsche, en los fragmentos póstumos, donde todas esas cosas Ok, que no que no, construyó el libro, yo los tengo, los fragmentos póstumos, a ver si se los podemos subir. chévere. Yo se los voy a mandar a ver si se pueden subir. Son muy pesados, pero muy, 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 muy pesados. Y ahí hay de todos los años. Todas las cosas que él no terminó de construir como libro Qué bueno. están ahí. Es una Ok. especie de gran archivo. ¿Ok? Está interesante eso porque eso completa como el mapa de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, 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 claro. De lo que está Que no hablando es un usted. problema de sobrevivencia. La cosa no es vivir Ok. de todo, la cosa es Y vivir sobre, mucho, exacto. vivir con Ujú. intensidad. Esa es la única palabra que yo encuentro para explicarlo. Por eso es que Ok. decíamos la clase pasada que es peligroso. La intensidad puede ser más o menos cualquier cosa. Pues abarca mucho. Abarca mucho por eso. Sí. A ver, ¿alguien más? Vamos bien, profe. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho la clase pasada que íbamos a leer Heidegger en 3 sesiones, ¿no? Una primera donde leíamos la introducción y y el parágrafo ese se llamaba La cosa y la obra. Una segunda donde leíamos la obra y la verdad y una tercera donde veíamos la verdad y el arte. Un poco para dar la visión que tiene Heidegger del arte. Y ustedes tienen el libro ya, todo. Yo voy a ver si se puede subir, no sé si se puede subir, la verdad. Los póstumos de Nietzsche.
para que lo tengas por lo menos. Sí, Sí. gracias. No, Gracias, profe. Sería buenísimo. Sí, sí. Entonces la clase que viene comenzamos con Heidegger. Carlos ya se lo leyó, ¿no? No sé, Carlos no, prefiere no delatarse. Bueno, buenísimo. otro comentario. No, ampliar todo eso por nuestra cuenta, porque es un material, me imagino, extenso. Uy, sí. Bueno, encantadísima de las clases. Gracias. Igual. Gracias, profe. Nietzsche es fascinante, de verdad. Nietzsche es muy fascinante. Sí, de verdad. Bueno, terminamos con él hoy, esa es la desgracia. Yo tengo mi vínculo con él. Cumplimos años el mismo día. ¿Ah, sí? Imagínate. Wow. Qué bueno. Así que le entiendo su preguntadera, su intercambio con todo el mundo. Con unos añitos de diferencia, ¿no? Porque Sí, bueno, Sí, no era es demasiado así, joven así. cuando murió en el 1900. Qué impresión. Bueno, pero fíjate, hasta ahorita está dando guerra No, y seguirá. y seguirá dando guerra, porque cada vez que la gente lo descubre, encuentra en él una cantidad de cosas que ni se imaginaba. O sea que ya con usted ya no vamos a ver más Nietzsche, sino ahorita vamos a pasar a Heidegger, ¿no? Sí, señor. Vamos a pasar. Bueno, pero Heidegger también bebe de Nietzsche, así es que no se queda No por lo fuera. abandonamos completamente. Nietzsche, sí. Heidegger tiene un libro muy bueno sobre Nietzsche. Una interpretación, un análisis de Nietzsche, muy, muy bueno. Ujú. Tocará verlo ahí también. Bueno, entonces. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. feliz fin de semana, feliz tarde. Ah, Gracias. es la hora, ¿verdad? No sé. todavía te queda un ratico más si quieres aprovecharlo para algo, pero si no, tampoco hay problema. Ah, bueno, perfecto. Es que estoy toda, en mi computadora dice que son las 5:30. Claro, es hasta las 6. Ah, es hasta las 6. Sí, Ah, sí. estoy como Bueno, confundida. eso dice la coordinadora del Imagínate, diplomado. yo soy la coordinadora y ando más perdida que el hijo del mundo. Exacto. Por eso tú decides, pues. Ay, no, qué espanto. Claro, sí. No, pero Bueno. está bien. O sea, pues, si quieres continuar, perfecto. Si tienes más No, cosas que hablar. perfecto, entonces, ay no, qué locura. Bueno, decíamos entonces que la creación de comunidad. Y crear comunidad para Nietzsche es incorporar el otro a uno mismo. Incorporar el otro a uno mismo significa querer que el otro sea distinto a mí para yo enriquecerme con su punto de vista y enriquecer el conjunto de perspectivas que tengo sobre la realidad. Y eso es lo que vamos a llamar comunicabilidad y comunidad. Como decíamos entonces, la comunidad para Nietzsche no es un problema de identidad, es un problema de diferencias. Entonces, justamente porque el otro es distinto de mí, porque interpreta de manera diferente a mí, porque analiza de manera distinta a mí, es que yo creo con el otro una comunidad. En ese sentido, lo valioso del arte está en el hecho de que es una acumulación siempre creciente de perspectivas sobre el mundo y la realidad.
¿Ok? La comunidad entonces se constituye, como decíamos, sobre la base de diferencias y tiene el carácter de una promesa. No existe una comunidad para Nietzsche, sino que una comunidad es una promesa. Creo que no se está escuchando, ¿verdad? Ok, ya. Entonces, el lenguaje de los gestos, que es el lenguaje propio de la experiencia estética, ofrece un auténtico espacio, dice Nietzsche, les estoy leyendo algunos fragmentos, ofrece un auténtico espacio para el encuentro con los otros, para la creación de una comunidad con otros. En ese sentido, Nietzsche habla que en la experiencia del arte podemos entender un puente entre los hombres, que es un puente que los vincula, en el cual no tienen que asemejarse, sino que pueden ser cada quien el que es. ¿Ok? Ok. Lo del gesto les quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, lo que pasa es que de lo que íbamos a decir de Nietzsche está todo más o menos dicho y no es una Entonces, cosa complicada, ¿eh? no, pero yo creo que quedó claro. Ok, ok. Sí, no es una cosa terriblemente complicada, ¿no? Bueno, nada. Una pregunta. Estaba hablando, preguntando un poquito de lo de que viene la clase que viene. De Heidegger es la obra y la verdad y el arte, y la primera es la cosa La obra. Tú y lo vas la a ver obra. cuando tú vas viendo el texto, aparece primero una introducción sobre la idea de origen y después aparece un primer parágrafo que se llama La cosa y la obra, que es donde Heidegger distingue Ok. entre la obra de arte y las cosas, para mostrarnos que una obra de arte no es una cosa distinta a una Ok. cosa. Y esa sería lo que vamos a ver en la primera clase. La segunda clase vamos a ver la obra y la verdad. ¿Ok? Ujú. Ahí es donde Heidegger hace una primera aproximación a lo que muestra, digamos, a cómo es la verdad que se expone en el arte. Cómo es, sí, cómo es la verdad, esta verdad del gesto, esta verdad que no es, porque en ese sentido, de alguna manera, Heidegger va a estar de acuerdo con Nietzsche, esta verdad que no es una verdad intelectual. Ese sería el segundo parágrafo, sería la segunda clase. Y la tercera clase tiene que ver con la verdad y el arte en general. Que toda obra de arte, ¿cuál es la verdad que nos enseña? Y eso es uno de los elementos más interesantes que tiene Heidegger. El modo en que piensa lo que el arte nos enseña. Porque es todo lo contrario a lo que uno hubiera pensado. Ok. O sea, eso sí es una novedad casi absoluta. Buenísimo. Heidegger también, también termina su vida de alguna manera proponiendo que el verdadero lenguaje para comprender el mundo es el lenguaje poético. Y de alguna manera eso es muy interesante.
toda la filosofía del siglo XX y básicamente la filosofía contemporánea es una filosofía estética, es decir, una filosofía que comprendía el mundo desde parámetros de creación y de estética. Y eso es tan sencillo, ¿saben por qué? Porque nosotros hemos perdido la idea de que existe la verdad. Como la verdad ya no existe, como ya no hay una cosa que sea real, entonces todo lo que hacemos es interpretar el mundo. Y eso es estético. ¿Estamos? Está interesante esa relación. Claro, es muy interesante porque eso hace que la filosofía contemporánea sea una filosofía, sí, creadora, sea una filosofía Estetizadora. no ten cuidado con la palabra estetización, porque es una palabra muy fuerte, porque estetización por sí, estetización es una filosofía creadora, en el sentido de que propone una interpretación, pero más nada. No te da soluciones, ni te da realidades absolutas, ni te dice lo que realmente va a pasar. Sino que simplemente te dice, pudiéramos estar viviendo esto. Pero a lo mejor. Ahí propone cosas. Pero sí, sugiere cosas, más que definir el mundo. No, ahora, lo de la estetización sí es un problema, porque la Es estetización, tendencioso. no, y la estetización tiene que ver un poco con la idea de imágenes perfectas. Y las imágenes perfectas son imágenes de consumo. Es decir, son imágenes que no son imágenes creadoras. Porque son Claro, pero es lo que me viene a la mente cuando dice que la verdad no existe y que de alguna manera las creaciones de realidades o de verdades están a la orden del día, y por eso hablé de la estetización de las verdades, ¿no? Pero depende del contexto, porque Sí. en la filosofía, por ejemplo, la creación de lo que creamos son interpretaciones. Pues sí. Ahora, en ciertas realidades creamos un mundo que no existe. Eso es una estetización. Es decir, Sí, todo eso. al mundo real un mundo que es inventado. Pero lo interesante del mundo contemporáneo es que no hay verdad. Eso es por eso, es que esa es como la consecuencia. Todo esto es consecuencia de que la verdad pues ya Y la no verdad es es con tal. B minúscula ahora. No es con B mayúscula, como decían. Absolutamente. ¿No? Sino con B chiquita. Son verdades pequeñitas. Son verdades para Y para cada quien. Eso para yo no tuve una discusión una vez. Ajá. Alguien que estudiaba filosofía hace mucho tiempo, tuve una discusión porque yo le decía que la verdad tal cual no existe, es para cada quien. Y me decía, no, la verdad sí existe, por supuesto, los preceptos filosóficos clásicos. Pero la verdad no existe. Sí, los filósofos que no son contemporáneos o que no, digamos, no estudian el pensamiento contemporáneo, la verdad existe, porque es la idea de la filosofía, la búsqueda de la verdad. Pero la filosofía en este momento está medio perdida, porque busca una cosa que sabe que no existe. Entonces, de alguna manera la sugiere, la interpreta, la crea, y se aferra a elementos muy particulares, muy específicos. Por ejemplo, lo que tú decías que te chocaba, que es la animalidad. Uno de los grandes problemas filosóficos del mundo contemporáneo es la dimensión animal del hombre. Porque eso es una realidad. Es de las pocas realidades que podemos encontrar. Entonces, Pero Ajá. se ha evadido. Claro,
Claro, claro. Haciendo. Estamos toda la historia pensando que no éramos animales. Sí, de hecho hay, o sea, el texto de Derrida del animal que estoy sí, es paréntesis, yendo, ¿sabes? Estoy Exacto. siendo siguiendo, ¿sabes? Es totalmente esa evasión. Claro, claro. Y la idea es, y ese es uno de los grandes problemas contemporáneos, ¿no? Y problemas que tienen que ver justamente con esas dimensiones absolutamente originarias de lo humano, donde lo humano está mostrado. El lenguaje, el gesto, la animalidad, una cantidad de elementos, pero que además son muy peligrosos. Sí. ¿Sí? Porque Bueno, eso es un poco como ha hecho la cultura occidental, que todo el mundo cree que es rubio y tiene el pelo amarillo. O sea, en el fondo la gente tiene como esa imagen de sí mismo y resulta que es una instalación. exactamente, cierto, cierto. Bueno, salvándote a ti que eres rubio y tienes Bueno, los ojos no, verdes, pero soy de rubia. resto, bueno, pero básicamente sí, pero hay mucha gente que es morena y todavía está creyendo que es rubia, pues no sé. Sí. Bueno, es muy raro todo. A mí me ha parecido, profe, que lo que usted habló del gesto me parece sumamente interesante porque es como algo efímero, fugaz, que solamente se da en ese momento, luego se disipa, ¿no? Eso Sí, que llama que le voy a me parece mandar maravilloso, me gusta. los fragmentos póstumos y un texto de Agamben que se llama Notas sobre el gesto, que es un Sí, texto muy bello acerca de lo que es el gesto, justamente. sí, me gustó mucho. Mire, yo conseguí aquí en un libro un verso exaltado de El eterno sí al ser de Nietzsche. Ajá, Ajá, muy bonito. Si quiere, después se lo mando. bueno, Ajá. Le voy a tomar una foto y se lo mando a todos. perfecto. Es algo cortico, pero muy bello. ¿Cómo? Bueno, si no hay más preguntas ni nada, ¿No? quedamos hasta aquí. No vale la pena Ok, darle vueltas a lo mismo. ok, profe, muchas gracias. Bueno, ya sabes que sin una de las clases Bueno. futuras te queda contenido, ya puedes Ay, calcular sí, las hasta las estoy 6. como despistada. Yo no sé qué me pasa. Yo creo que fueron los nervios con la lluvia de que no me iba a abrir el internet. Es muy posible y comprensible, sobre todo ya que la semana que viene, la semana pasada, perdón, fue Ay, así. sí, fue Sí, yo terrible no la pude. semana No, pasada. pero hoy te escuchaste perfecta toda la clase. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Chévere. Bueno, nada. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Tarde, chao. Nos vemos entonces Más la semana que viene. Gracias. Diga. ¿Qué dices, Carlos? generó interés, entre otras cosas. Creo que no se escucha bien, Carlos. No se escucha, Carlos. No, que me interesó mucho eso de la distinción estética entre el mal y el homo, que es que nos distingue mucho. No Escríbelo. importa, lo escribo y Cielo, ajá. una acotación va hoy, me encantó de la distinción entre el animal y el hombre. Bueno, es interesante también que Bueno, ya Vivenes lo dijo, hartazgo de la fauna. las clases estéticas sirvan para varias cosas, no solo para hablar del arte. Hasta de los animales terminamos hablando aquí.
Bueno, la ONU. Chao, que estén bien. Ah, Chao. Feliz fin de Chao. semana. Carlos va a Feliz, escribir sí, algo. feliz fin de semana. Ah, creo que se fue.